estás, Miguel? Oye, estaba viendo, Bien. es que no sé de presentarte de dónde, de todo el historial que traes. Pues yo soy de Venezuela. Tengo unos 5 años viviendo acá en Colombia, en Bogotá puntualmente. Pues tengo ya, no sé, desde muy pequeño con el tema de temas tecnológicos inicialmente. Soy ingeniero de sistema por carrera. Ujú, Estudié la ingeniería, luego ejecuté muchos proyectos como ingeniero y como líder de temas técnicos. Y ya luego, después de un tiempo, siempre tenía la espinita de temas de marketing y ujú, unir esos skills de tecnología con temas de marketing siempre da un plus adicional y esos han sido mis roles últimamente. Son temas más de crecimiento, de crear producto ujú. y actualmente soy el director de marketing o CMO de una compañía que se llama Lintic y actualmente ese es mi rol, pero pues soy muy de experimentar. Entonces, no solamente mi rol de compañía es lo que me mueve, sino tengo muchas otras cosas adicionales en las que me gusta como iterar. Hay algo que en mi LinkedIn no dice, Ajá, pero lo hago mucho, que es que mi novia tiene una marca de vestidos que vende por internet ujú. y soy el grow detrás Ok. de esa marca que también es como muy interesante porque hay mucho experimento, hay muchas cosas de qué hablar. Aparte, siempre en esos tamaños es un terreno muy virgen, ¿no? En donde uno puede hacer mil y un locuras. Tal cual. Ahí siempre los experimentos iniciales de muchas cosas salen de ahí y luego ya los vuelvo más empresariales y Ujú. ya tengo un equipo, ya hay gente que está detrás de medir cosas muy puntuales, pero los primeros pasos siempre están en este lado y muchos otros experimentos son así, muy pequeños, de cosas que no tienen a veces nada que ver con la línea empresarial pero que da mucha información y que da mucho conocimiento para luego volverlo mucho más escalable. Ajá. Oye, y es bien curioso ahorita que me estás diciendo eso, porque luego la gente no me cree, que les digo, es que yo soy matemático de profesión, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué andas haciendo aquí en las cosas creativas? Este, y a uno le da una, bueno, y es lo que te quiero ahí que me platiques un poco, según yo y comparándome, que bueno, ¿no? Siempre nos dicen, no es bueno compararse, pero sí anotando los puntos adecuados. Siento que cuando uno tiene una formación estructurada y se mete en un tema creativo, creo que uno le entra muy diferente. Se hacen recorridos mentales muy diferentes, se tienen conclusiones muy diferentes y hay algo que creo que a nosotros en el área técnica nos permite ver los problemas grandes en pedacitos Ujú, y eso nos permite mover las palancas de manera más eficiente. Con eso no quiero decir que las otras personas no lo hagan de una forma no. eficiente, sino que es como a veces simplificar los problemas, porque a veces la forma creativa se hace de una forma muy loca que a veces uno ni la entiende, Sí. pero uno en este lado puede mover palancas muy pequeñas y siempre está enfocado en rendimiento. Entonces, al tener ese lado funciona y el otro lado es, para mí, bien sea entenderlo muy bien, el otro lado creativo, pero también hay muchas personas que son muy buenas en ese lugar y uno no necesariamente tiene que saberlo todo, pero este lado sí es súper importante y hace de que uno absorba el conocimiento de una manera diferente y empiece a detectar cositas muy puntuales, pero sí, uno tiene un poquito de diferencia en la forma en la que analiza el problema y en la forma en la que lo parte en pedacitos. Y aparte que también cada vez se va volviendo más un tema de performance, ¿no? O sea, ya no es tanto un tema de complacer al jefe o al que pues, está poniendo el dinero, es de, o sea, me está dando resultados, compruébamelo y dime que vamos bien, ¿no? Tal cual. Y ese punto me ha pasado que cuando empezamos en el tema de construir campañas de alto crecimiento y
un ticket grande, ujú, siempre tenía problemas cuando empezaba con las campañas porque normalmente esas campañas ya tenían un presupuesto previamente acordado y ese presupuesto era tanto. Y también tenían resultados previamente charlados. Vamos a tener esto y vamos a resultar con esto. Y cuando yo empecé en este medio, normalmente siempre me iba a performance y era optimizar mi presupuesto, que era lo primero, cumpliendo los objetivos que estaban. ujú, Y llegamos a un punto en el que empezó la campaña a correr 15 días y yo generaba los mismos los resultados que estaban por un ticket al inicio de promedio, no sé, 1000, y yo estaba generando los mismos resultados por 500 y luego estaba optimizando ese presupuesto. Y ahí es donde uno dice, yo estoy enfocado en performance ujú. y hay agencias que a veces están enfocadas en el gasto, porque ya hay un ticket previamente acordado y eso genera a veces unas pequeñas discusiones como para entender, porque uno se desenfoca un poco de ese tema y uno se enfoca en el performance y a veces deja de lado el gasto. Y hay muchos temas detrás que empresarialmente las personas pues me van a entender mucho mejor cuando ya de repente de un mes a otro no se puede pasar presupuesto. O sea, como esas cosas han sido muy interesantes, pero siempre han sido muy enfocadas hacia ese lado, al performance. Sí, y es que, o sea, creo que esa es otra de los puntos que podemos decir que justo nuestra cabeza funciona pues raro, ¿no? Por no decir, o sea, diferente. Que, que es un problema o un modelo muy estructurado el que uno tiene cuando se forma en ingeniería o en ciencias, porque es lo que decías hace rato, o sea, uno lo hace en pedacitos el problema y ya no es, o sea, ya es vámonos en secuencia, vamos acomodando de tal manera en cómo poder ir cubriendo todos los hitos o todos los objetivos. Y no, como lo que decías, luego el dar el brinco uno a pasarse al lado creativo, dices, híjole, espérame tantito. Sí, y hay muchas cosas que ya uno negocia, porque hay en esta área mucha percepción y la percepción a veces tiene un sesgo en donde las personas pueden decir esto es bonito, esto es feo, y uno ese punto lo puede manejar mucho mejor. Uno vamos a probar y luego tenemos un resultado y sobre ese resultado tomamos decisiones, que es normalmente hacer un landing A, un landing B, fotografía tal, fotografía B, y normalmente el lado creativo es muy, yo sé que mi público objetivo le va a gustar más una mujer con un niño en brazos que de repente una familia, y esos son conceptos y eso está bien, pero Ujú. nosotros no nos vamos tan a la intuición, sino siempre tenemos ese checklist como de, primero déjenme medir, primero déjenme ver, y si yo puedo lograr un 1% o un 2% de más performance en todo ese tema, pues me voy a enfocar en eso. Y ese tipo de cosas nos hace ser un poquito más estructurados al lanzamiento y Ujú. luego más de retroalimentación. Y eso va muy de la mano con temas de metodologías de startup, de crezco, mido, optimizo y ahí voy en ese círculo. Entonces, no nos duele. Realmente el dolor es menos hacia ese lado porque a veces hay campañas que son muy bien estructuradas, tienen una línea muy brutal y luego cuando se ejecutan y no tienen rendimiento duele porque uno Sí, dice, ah, tengo que cambiar. Y en este caso uno ya va como con la línea de que tengo que optimizarlo más adelante. ajá, exactamente. Oye, pero entonces se me hace que, o sea, ¿cómo le haces para ese brinco entre ser CMO y en el otro, o sea, ser CMO Enterprise y en el otro CMO Pyme, ¿no? O sea, como, porque acá pues son tus manos y es tu tiempo, pero fíjate que muchos que conozco están en situaciones similares, pero antes de sesgarte, o sea, preguntarte de ti qué es como cuál es el chip o cuál es la mentalidad que uno tiene que entender para escalar el conocimiento y la habilidad, y luego cómo recoger también del otro lado, porque en el Enterprise hay muchas cosas que cuando uno empieza no tiene en consideración ni le pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, como en esos brincos, ¿cómo lo vives? El, el empresarial es muy...
enfocado en construir equipo. Aquí hay un tema muy diferente en el otro lado, porque en el otro lado usted es su equipo, entonces Ujú, usted tiene que hacer normalmente la mayoría de cosas. Y en este lado, una de las cosas importantes y que he aprendido en estos últimos tiempos es crear un equipo sólido, con habilidades y también con la posibilidad de que las personas puedan crecer, para que esas personas puedan tener su visión y que adicionalmente esa tarea o esa idea que usted tiene, con algunos ejemplos ellos lo puedan organizar muy bien para poder volver eso una estructura de servicio. Pues porque cuando usted está dentro de una compañía de este tipo, ujú, normalmente da servicios a muchas áreas y el objetivo es que las demás áreas lo vean a usted como un socio para lograr hacer X cosa. Entonces, ajá, normalmente lo que mi chip es en el lado pyme es hacerte todo lo que tenga que hacer, desde agarrar una imagen y ponerle el texto, ser el diseñador, ser sí, el automatizador que monta esa plantilla y lo prueba, y también el que la lanza y el que mide. Ahí estoy en todos esos pasos y normalmente dando feedback y retroalimentación para poder entender cómo mejorar algún tema. De luego que algo de eso funcione y que yo diga, esto tiene un rendimiento muy mayor al que yo estaba pensando, ese punto normalmente ya lo escalo con una persona en el equipo, que normalmente esa persona del equipo tiene las preguntas adecuadas para poder solucionar, para entender mucho mejor ese tema. Y luego esta persona hace ejercicios y experimentos ya con el equipo, ya más de fondo. Normalmente en la compañía tenemos dentro del área de marketing como 6 subáreas, ajá, desde desarrollo, desde temas de científicos de datos, que son áreas técnicas, y más lo normal que una estructura de marketing tiene, que son los copy, los estrategas, los diseñadores, los UX. Y entonces ahí ya se empieza a generar esa discusión de esto es mejor, esto nos lo pasó Miguel para que lo validáramos, empezamos a organizarlo. Y eso da una visual a veces muy grande, diferente a la que yo tenía acá. Acá yo tenía una visual muy pequeña, que es una idea muy sencilla o una herramienta o algo, que ya luego esta gente lo entiende mucho mejor y ya sabe con sus habilidades cómo sacarle el mayor jugo a cada ujú, una de estas áreas, y simplemente me toman a mí como un validador, como encontré esto, y normalmente, al igual que lo dice acá, lo hacemos acá, validar y probar. O sea, no es porque el equipo ya crea que ya esto funciona acá, va a funcionar acá, porque aquí tienen muchos temas diferentes. Entonces, siempre desde acá hay muchos temas. Por ejemplo, un ejemplo claro, utilizada en Shopify, porque la tienda de Pyme tiene Shopify, ujú, tenía unos tipos de segmentos que yo organizaba muy manualmente y creaba como unas reglas dentro de Shopify, y luego encontré una herramienta que hacía eso de forma automática y que automáticamente los clasificaba, hacía un diagrama y hacía un montón de cosas, y ya con eso generaba yo mis segmentos más precisos, y ajá, ya podía hacer automatizaciones por cada uno de los pasos en los que estaban esos segmentos, que anteriormente lo hacía muy manual, y mi equipo también tenía esa estructura como de poder hacer consultas con bases de datos. Luego cuando escalé esto, se lo escalé al científico de datos, y el científico de datos me dijo como, eso es un algoritmo puntual que se llama X, Y, Z, que lo vamos a implementar en esto y esto, y lo vamos a organizar, y ya desde ahí yo tiro automatizaciones para no sé qué. Entonces yo, bueno, listo, o sea, lo estamos haciendo de una forma acá, esto me dio un insight muy importante, él ya le dio la visual y ya ejecutó, y ya eso se vuelve grande y se vuelve ajá, muy importante. Entonces, después de eso, los estrategas, porque estamos construyendo una plataforma que se llama Negos, que el objetivo es que una persona en 5 minutos pueda crear su tienda y pueda vender en Internet. ujú, Entonces, ellos llegaron y dijeron, eso que está acá está muy brutal, está muy grande, volvámosle simple para que las personas cuando vayan a vender por Internet lo tengan dentro de la plataforma y podamos hacer. Entonces ya una idea que empezó acá se ajá. pasó a este lado, se desarrolló en cada una de las etapas, y cada quien sacó mucho valor, y ya se vuelve ADN de este tema. Entonces ese es como mi rol. Oye, y si no tendrías este trabajo con la jefa, de la pyme, ¿tú estarías buscando algo que te siguiera dando como ese feeling?
Sí, cada vez son etapas. Normalmente lo busco, o sea, trato de encontrar ese mood para poder hacerlo. Me acuerdo hace, no sé, cuando estábamos en pandemia, que estaba el tema de los reels. Entonces, yo dije, o sea, quiero que en nuestra compañía hagamos cosas muy disruptivas pues hay un equipo trabajando en cosas. Yo voy a tratar de volver esto un poco más simple y voy a hacer pruebas yo para ver. Y luego hice pruebas yo, empecé y esa insight me da mucha información a mí. No soy el mejor haciéndolos, pero tengo un insight como para decir, encontré esta herramienta, miren a ver cómo hacerlo. Y ya eso se vuelve como una línea de investigación pequeña y eso se pone. Entonces siempre estoy como a cosas que me gustan. Obviamente tenemos muchas cosas internas, pero no sé, al año rescato tres o dos que me gustan, las organizo de esa forma y también en mi lado empresarial, también motivo a que mi equipo haga lo mismo. Entonces, no es como, no, solamente el CMO es el que puede hacer esto y puede dar ideas locas, sino no, o sea, el objetivo es que todas las personas tienen muchas ideas en formas diferentes. Y cada una de estas personas retroalimenta al equipo, me retroalimenta a mí y entre todos construimos un ciclo muy repetitivo de iteración que siempre nos da ideas frescas. Y me gusta como mostrarlo yo y ser como el primero que lo muestra para que el equipo se sienta motivado y lo haga. Y no sientan como que ese choque de que si lo digo de repente no. Entonces, por ese lado es construir equipo, pero este pedacito me da mucho dinamismo y hace de que la gente también me ayude con ese mismo ritmo. Oye, pero ¿no será también que es como la experiencia que tienes como founder? Hay temas que son importantes porque anteriormente construí cosas y me gusta construir cosas. Entonces, no tengo miedo a que exista mañana una idea y que luego tengamos que darle y hacer y tener todos los roles. Y eso realmente hacia allá es donde creo que puede ir la conclusión. Realmente, sí, ese rol de founder en diferentes puntos me ha dado esos skills de no tener miedo a poder probar y la primera puede salir mal, o sea, Ujú. puede salir muy mal y no funciona, pero pues da mucha retroalimentación y no me duele, al igual que como con las estrategias, puedo ir midiendo, puedo ir y puedo tener como ese control de daño. Hay un daño emocional que cuando uno cree que una idea va a funcionar y todo ese tema está bien, y eso uno tiene que saber manejarlo. Y hay un daño que es profesional, y ese daño tiene normalmente holguras más grandes, y cada vez que usted lo hace, tiene la holgura más grande, más grande, más grande, hasta que usted puede decir, bueno, hasta acá puedo durar una semana trabajando en una idea que no funciona, Ujú. no funciona, pero me da mucha información. Entonces, como que sí, realmente esas habilidades de founder en algunas otras cosas que hemos hecho han funcionado muy bien y funcionan por un tiempo y de repente ya dejan de funcionar y ya se acabó. Entonces es como ese ciclo repetitivo de cosas creo que me hace visual y me permite, pero realmente sí, la conclusión es sí. Ok, no, es que está genial, porque entonces ahí en LinkedIn es más un tema de, o sea, sobre todo para entender y hacerte otra pregunta después, o sea, ahí es un servicio o sea, la función de marketing ahí es para productos o servicios de la misma compañía, o sea, es in-house el servicio. Sí, nosotros somos una compañía que tiene 18 años, que acaba de cumplir la compañía en Colombia y esta compañía lo que hace es una fábrica, podemos decir 80% de fábrica de software y un 20% de otros proyectos que se ejecutan. Y normalmente estos proyectos que se ejecutan vienen ya con algunas características definidas. Entonces, por ejemplo, hay proyectos que son de ese 80% son una gran cantidad con el sector Estado y otra cantidad con el sector privado. Entonces, los del sector Estado normalmente vienen muy cerrados. Es una Ajá. estructura muy cuadrada y dice, esta es la lista de cumplimientos y usted cumple esas características y el proyecto está.
Cuando esos proyectos se ejecutan, normalmente tienen una estructura de cumplimiento técnico. Ujú, ujú, Hemos durante muchos años detectado de que cuando le metemos un poquito la mano de marketing a esos proyectos, tienden a ser mucho más fáciles de que las personas que lo van a utilizar los implementen, los ujú, apropien, se haga ese cambio cultural, pues porque obviamente no es toma el software, sino toma el software, toma el manual, esto le ayuda a X cosa y da una visual más diferente y estas personas se apropian de una manera más propia, ujú, ujú. mejor del proyecto. Entonces, al hacer esto, marketing se convierte en esa mano de ayuda a que estos proyectos tengan esa visual y permita hacer mucho más óptimo el tema de apropiación de estos proyectos. Ok. Entonces, si hay 50 proyectos, es muy probable de que 45 tengan la mano de marketing y hay algo que también separamos un poco. Como la parte visual está en producto, no la dejamos fuera, no la dejamos dentro de una fábrica, sino la dejamos en el lado creativo. Entonces, los diseñadores de interfaces, los UX, Ujú. no pertenecen al área de fábrica, pertenecen al área creativa. Entonces tienen esa visual de Ok. creatividad y hace de que la parte que el cliente consuma esté muy ahí, al ladito de marketing para que garantice de que todo esté mucho más fácil de digerir. Entonces somos un área que soporta muchos proyectos de diferentes índoles. En este momento hay cosas como el INTI que estamos haciendo la digitalización de la rama judicial, que Ok. es, el objetivo es volver que la rama judicial en Colombia utilice cero papel, que eso es una transformación digital y eso pues tiene un montón de características que se tratan de compartir, de organizar, de que el sistema tenga ese ADN y hacia allá es donde va toda esta estructura que tenemos. Entonces está marketing, fábrica y en conjunto trabajan para lograr un objetivo. Es que me abrumé un poco. Este, sí, es que ahora entiendo más el tamaño del equipo y el enfoque, ¿no? Porque normalmente en una software factory es el UX está con producto o con desarrollo, no está en marketing. Y entonces creo que es una de las cosas que se pueden ver así totalmente diferente cuando está integrado en el otro lado del equipo. Y entonces, como dices, la adopción, la cultura, el onboarding, o sea, todos esos factores, o sea, la fricción es muchísimo menor. Tal Y cual. ahí, y ahí en esa, bueno, con el expertise de, no, creo que una de las cosas que más nos enseña el emprender es que, que fallar está bien, ¿no? O sea, todo ese estigma de es que eres un fracasado, eres un perdedor. Sí, o sea, se le quita o no que, por ejemplo, yo por eso luego les digo, y se ríen un poco, que les digo que soy muy cínico y sinvergüenza. O sea, pues de todos modos, lo que va a pasar, voy a aprender, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor? Es lo más doloroso, voy a aprender, o sea, es lo que va... Sí, obviamente hay puntos de control que con este tipo de enterprise es súper importante tener pues, porque hay cumplimientos Ujú, y los cumplimientos están casados a un cronograma y ese cronograma tiene que cumplirse sí o sí porque si no estamos incumpliendo algo más grande. Entonces, ujú, cuando esos proyectos comienzan a ejecutarse, hay puntos de dolor, hay cosas que a marketing y a mí como CMO me duelen, que es cuando esos proyectos se ejecutan normalmente tienen una estructura de cascada, es esto se hace primero, luego esto, luego esto, luego esto, y normalmente el producto se va comenzando a ver en una etapa sí, muy lejana, que no da mucho control para hacer feedback que es necesario cuando uno tiene ese pensamiento de avanzar, probar, retroceder, y esas cosas son necesarias, como tenerlas muy claras, pues porque no puedo cambiar una estructura que ponga en riesgo a la compañía, sino tengo que encontrar la forma de poder estar en este proceso sin romper lo que es importante inicialmente. Entonces, en algunos proyectos hay que llevar ese punto de negociación
Pues porque también uno tiene que entender los otros puntos que son necesarios y pasan las historias de usuario, ya están en diseño y uno tiene una idea que pudiese cambiar algo muy drásticamente. Aquí ya entra un tema de negociación, de poder encontrar la forma de implementar. Entonces, ahí hay un punto que también salvo de lo que hemos hecho como construir marketing es no solo enfocarnos en marketing, sino tener habilidades un poco técnicas Ujú, para que cuando esta fábrica esté avanzando a toda velocidad para cumplir ese cronograma y nosotros tengamos una idea, la idea no pase como, venga, hágame esto, sino tengo esta idea y le voy a ayudar a implementar esta idea acá en cositas muy puntuales, como para hacer mediciones, como para hacer trazabilidad de usuarios, como para implementar mapas de calor, que cuando uno está en un proyecto caliente, en tiempos, ujú. ese tipo de cosas no son importantes porque No, pasan a un segundo plano. Pero para mí sí son importantes porque cuando me van a hacer medición y me van a decir, Miguel, ¿cómo está la adopción de este producto? Pues no va a tener información por donde armar nada. no. Entonces, el lado técnico de este lado no lo dejamos como a la deriva a ver qué pasa, sino lo que tratamos de hacer es poder tener esas manos para que puedan ayudar en esas implementaciones pequeñas que normalmente son temas de front, no Ujú. son tan de fondo, pero nos ayudan un montón a poder avanzar mucho más rápida y a tener información cuando la necesitemos, porque cuando sale, ahí es donde necesitamos información. Obviamente más adelante se tiene, pero al inicio es la adopción más rápida, o sea, cuando sale a producción, normalmente hay un montón de personas que están pendientes para usarlo y ahí es donde tenemos que medir. Entonces, esperar a ese punto de salir para que luego tengan tiempo para implementar ese pedacito me puede dejar sin visual de cosas muy necesarias para tomar las decisiones más rápidas porque normalmente viene estabilización, pero ¿qué voy a estabilizar si no sé qué es lo que está fallando? Entonces, como que esas cosas es negociación, realmente hacia allá va mi enfoque y ese tema de fundador, de estar en pyme, de estar en este lado, me da esa visual de poder entender qué tengo que negociar y qué capacidades necesito yo en este lado para poder apoyar este otro lado, que es necesario. Igual. Es que, fíjate, una de las cosas que quiero apuntar es la gente luego tiene una percepción muy, muy extraña de lo que hace, más que un CMO, es un CGO o un Chief Growth Officer, ¿no? Porque es todo ese cúmulo de aprendizaje, de experiencia y la implementación y la ejecución, porque no, bueno, y el performance, todo en optimización y rendimiento, porque es que es muy diferente, ¿no? Hay todavía mucha gente que se mueve con una estructura muy plana, en el sentido de solamente es un tema visual o es un tema de que tenga cierta guía de estilo, guía de marca bien establecida y no me importa, o sea, como que es muy maquillaje, ¿no? Y ya, ándale, eso me gusta más, más que el maquillaje, eres más un cirujano plástico, ¿no? En donde hay que ir acomodando, metiéndole más el cachete, sacándole la oreja, o sea, que tenga como todas esas esencias y el tener esa experiencia de founder, o sea, igual, porque te digo, conozco a algunas personas que han ido escalando, pero sin tener esa oportunidad de iterar, de aprender, de tener múltiples roles, ¿no? O sea, es como te pones el sombrero y te lo quitas, te pones el otro y vas volteando y vas haciendo todo. Entonces se quedan como muy cortos en la percepción. Y de ahí la otra que te iba a preguntar es, ¿cuál es la siguiente idea? O sea, como estás persiguiendo, ya se te quitó la espinita de lanzar una startup, de lanzar otro negocio, o sea, ¿ahí en qué vas? Hay algo que siempre me ha llamado como mucho la atención, es la consultoría. Eh, y ya como que estas habilidades van hacia ese lado. O sea, es como poder... hay muchos roles. Hay un tema importante que es construir equipo. Y construir equipo es muy pesado. Es Sí. muy pesado. Delegar es muy pesado.
enseñar a la gente a que cuando se construye equipo también tiene que aprender a delegar y no solo quedarse en esa posición y también escuchar y hacer todo este tipo de elementos de pruebe para que su gente pruebe, para que todos prueben y al final todos puedan tener ideas y no tengan miedo a poder hacer. Ese lado me gusta un montón, o sea, ese lado cada vez lo voy como aplicando más consciente en el cargo en el que estoy. Anteriormente lo hacías de una forma más natural, pero no tan consciente y ya Ujú. como que conecto puntos de manera más consciente, como que esto me pasó acá, voy a tratar de conectar esto con esto y ya en ese momento se amplifica el alcance que pueda tener un equipo. Y al amplificar eso, se vuelve mucho más fuerte todo lo que se está haciendo y quita miedos, que eso también es importante. Al quitarse miedos porque tienes un equipo fuerte, la próxima startup, la próxima compañía que se quiera crear no tiene límite de decir voy a llegar hasta acá, sino es empiezo con esta idea, pero me voy a comer todo lo que pueda de mercado porque confío en mi equipo, confío en lo que estoy haciendo y hace que sea mucho más óptimo. Entonces, iniciando, las habilidades a veces se enfocan en uno, en qué tengo que hacer yo para crecer, y ya luego es qué tengo que tratar de ayudar a mi equipo para que sea más óptimo y que tenga más habilidades para que tenga una visual mucho más grande. Y esto permite que se libere ancho de banda en las capacidades de las personas. Al inicio pues están enfocadas en las tareas y luego al empoderarlas, crece un poco su ancho de banda y ya luego pueden soportar más cosas y tienen ideas diferentes y hacen que sea muy, muy bien todo el crecimiento de equipo y ese objetivo, o sea, se vuelve un objetivo que no, se vuelve una utopía. Voy llegando acá y ya quiero más, voy llegando acá y ni siquiera era donde quería llegar, sino me va abriendo el panorama. Entonces, en este momento, el tema de construcción de equipo me quita el sueño, me pone a pensar muchas cosas y temas de data. Cada vez data es como más importante dentro de los temas de sincronizar y que esté en todos lados la información. Entonces, por el lado de consultoría está ese, por el lado técnico, el tema de data, que también es un tema muy importante porque actualmente tengo múltiples fuentes de datos. Esas fuentes de datos disparan en muchos lugares, tienen información y a veces hay temas en el medio como que esta información que llega a este lado como a un CRM, Ujú. luego que se actualiza acá, a veces se desconecta esta información con la información de la aplicación. Entonces como que esas cosas son las que quitan el sueño de decir qué formas podemos tener para tener actualizar. Hay muchas herramientas, hay muchas cosas, pero ¿cómo hacemos de que todas las personas tengan ese sentimiento para que no se queden cosas en el aire y no queden como en el, porque cuando usted crece necesita que toda la información esté lo más cercana a la realidad en el menor tiempo, en todos los puntos que se necesitan, en ventas, en marketing, en grow, en lo que sea. Entonces, como que ese tipo de cosas es como importante. Hay mucha gente que ya ha venido avanzando con estos temas, pero pasa algo, sale una nueva herramienta y ya hay algo nuevo que hacer. Entonces, Sí, eso también me gusta un montón. sí, por ejemplo, el attribution, a mí me encanta, o sea, es como de esas cosas que siempre me da la vuelta de, es un momento crucial en donde todos dicen que están haciendo o resolviendo algo, pero nadie lo ha logrado, ¿no? O sea, hay N cantidad de herramientas, hay N cantidad de startups, pero nadie puede decir yo al 100% en la situación que quieras, no, ¿no? O sea, Nada. se me hace súper interesante. De ahí, por ejemplo, te voy a preguntar a tu equipo y en ti, o sea, como en tu doble vida, este, cómo vas con o qué opinas o qué enfoque le has dado a usar inteligencia artificial generativa, que pues, es la que ahorita tenemos? Pues no, al inicio fue como, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos montamos en esta ola de inteligencia artificial para poder sacarle provecho a cosas? Y los primeros que, por el tipo de inteligencia artificial que tenemos hasta ahora, es Ujú. más que todo texto, es a la que se le puede sacar un mayor provecho actualmente.
Entonces, como en la aplicación que desarrollamos, que se llama Negos, es como fácil de que una persona monte un producto, pero también es mucho más fácil que lo monten sin descripción. Ajá. Entonces, empezamos a ver, bueno, cuántos productos tenemos al día que se están creando y qué porcentaje no lleva descripción. Y nos dimos cuenta de que el porcentaje era alto y dijimos, bueno, ¿cómo lograr de que esta brecha, ahí ya empieza? Ah, bueno, ¿qué brecha reducimos? ¿Con qué herramienta? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, bueno, ahí dijimos, y empecemos a iterar con inteligencia artificial para ver si con un título y con una imagen que la persona suba, que es lo que normalmente tiene, la inteligencia artificial puede generar una descripción cercana a lo que estamos logrando, a lo que queremos y con lo mínimo necesario para que cumpla con temas de SEO. Ujú. Entonces dijimos, bueno, iteremos, prueba uno y empecemos a hacerlo nosotros, a ver si funciona y bien. Para nuestro sesgo funcionaba perfectamente, dijimos, saquemos la producción. Salimos a producción y cuando empezamos a ver nos dimos cuenta de que el porcentaje de las personas que crearon un nuevo producto ahora con esta nueva función utilizaban la generación de descripción de forma automática era muy alta y nos redujo la cantidad de productos sin descripción y adicionalmente eso nos impactó en el posicionamiento SEO de todas estas páginas. Entonces, Ajá. eh, al inicio no medimos el impacto, no teníamos ni idea del impacto que podíamos tener, pero luego cuando ya empezamos a hacer una retrospectiva dijimos, hay mucho aquí. Y adicionalmente los copy utilizan este tipo de cosas para hacer validaciones de texto grandes, hacer resúmenes más Ujú. eficientes, tener ideas, porque normalmente las ideas son muy importantes en crear un subject, crear una descripción y estas cosas a veces se vuelven muy repetitivas para un copy y no da mucho valor porque pues se vuelve repetitiva. Y esto pues se logró hacer de forma muy óptima y los diseñadores también utilizaron temas de Photoshop en este momento que tiene elementos de que a veces nos pasan fotografías de algún recorrido de algo y nos pasan y falta como un 40% de la imagen para que eso pueda ser una historia. Entonces, para no volver la imagen tan complicada, utilizan Photoshop, rellenan y dicen aquí ponga tal y tal y ya se genera la información, en eso se le da como un desvanecido en la parte superior y ya se tiene la fotografía en un tiempo muy rápido y eso pues optimiza los recursos, pues porque ya si antes esa persona duraba 2 horas haciendo algo, puede durar 45 minutos, libero esa capacidad y tengo mayor capacidad para optimizar más cosas. Entonces, no nos les hicimos el quite, sino más bien empezamos a hacer pruebas y las pruebas nos han dado unos resultados mayores a lo que nosotros creíamos que podría ser el resultado. Ujú. Sí, que al final es un copiloto, ¿no? No es un sustituto. Tal cual. Y en la pyme. Hay sí, descripciones, es súper importante para ese tema, y el tema de los correos electrónicos. Hay muchos correos electrónicos, cuando se está empezando en esto, Ujú. los correos electrónicos van por esas etapas, es decir, este cliente está frío, este cliente está caliente, Ujú. este tal, y uno tiene una idea, y uno dice, bueno, va a enviar un correo para enviar un descuento. Y eso va a ser el correo inicial. Pero ya después volver ese correo, 10 correos que son los 10 tipos de público, ya se vuelve muy monótono, ya uno no tiene la Ya, capacidad para hacerlo, ya dicen, yo en el otro lado podría haber puesto a alguien para que me, pero no sí. tengo esa capacidad acá. Entonces tengo que inventarme con inteligencia artificial la forma de poder como lograr esos rendimientos mucho más rápidos. Y con la inteligencia artificial hay temas que he probado, no he llegado a una conclusión de decir esto es el resultado bien, pero sí puedo pasar archivos de CSV Ujú. para que me ayude a analizar temas como los productos de repente que tengan mayor valor para Ajá. algún Los insights. segmento o algo. Los insights que normalmente estas herramientas de Shopify ya tienen como Ujú. internamente para ellos, pero pues uno a veces quiere cacharrear un poquito en ese lado como para entender cómo funciona. Pero no, han sido muchos experimentos así muy por encima. Pero sí se utiliza bastante. Ok, genial. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, Miguel? O sea, ¿para dónde vas? ¿Para dónde le quieres jalar?
Nosotros estamos ahorita pensando mucho en Negos, es como la plataforma que me quita el sueño en este momento y creo que ahí está el enfoque de este año. O sea, mi enfoque principal está muy ligado a Enterprise Ujú, en este momento y, y está muy hacia ese lado de poder lograr de que una plataforma con lo mínimo necesario para que una persona pueda vender cumpla con todo eso y adicionalmente cumpla con todo lo de un consumidor, que ujú, tenga lo necesario para que una persona compre. Porque me quita mucho el sueño de que a veces un emprendedor quiere salir rápido y tiene su producto ahí y no tiene las herramientas para hacerlo y cuando empieza a hacer la investigación hay muchas brechas y mucha fricción, como primero me voy por Shopify, me voy por WooCommerce, me voy por no sé qué, eso tiene costos, eso tiene implementaciones, el template, no sé ni qué es un template, entonces como que el objetivo es tratar de simplificar eso de una forma en la que los consumidores lo puedan entender y nosotros también podamos aprender de este tema. Entonces, hay muchas cosas que me están en este momento como dando muchos insights como Clarity, que es una herramienta que ah, sí, sacó Microsoft Microsoft. y es brutal, tiene mucha información, se puede generar mucha retroalimentación para que los diseñadores, para que los programadores, para que la gente que hace test puedan encontrar los errores de forma más rápida, porque ya tiene hasta el traqueo de errores JavaScript, entonces uno puede ir y decir, quiero buscar un error de JavaScript puntualmente, en qué página se me dio, qué información le dio de retorno al usuario. Entonces como que ese tipo de cosas donde veo que mayor provecho le puedo sacar es en una herramienta que tiene tracción en este momento, que tiene usuarios. Entonces, toda mi capacidad de poder encontrar algo nuevo está ahí, porque tengo la forma de poder medir muchas cosas. Entonces, el Mixpanel, que es una Ah, sí. herramienta que tiene años, normalmente nos permite cruzar esa información con lo que está pasando en Clarity. Entonces, como que actualmente eso es lo que me está quitando como mucho sueño para lograr de que podamos conectar muchos puntos y con información que anteriormente no se tenía. Porque la información que tiene Clarity en este momento es una información muy valiosa que anteriormente habían herramientas que estaban apuntadas a ese lado, pero veo de que aquí hay mucha información y adicionalmente están implementando Copilot, Ujú, otras cositas que usted ya una sesión de 40 minutos le da clic y él le hace el resumen de qué sí, es lo que hizo la persona sin necesidad de usted ver todo el video. Entonces, sí. hay cositas muy interesantes ahí y es ahí donde voy. Ahí es donde tengo mi visual en este momento. Sí, no, se ve que andas, pero que clavadísimo. Y eso está genial. Este, oye, Mil, ya para ir cerrando, te hago unas preguntas rápidas. Este, ¿cuáles son, cuál es la herramienta? Bueno, no, eso no, porque si no te voy a sesgar. Este, ¿cuáles son los tres libros que tú recomendarías? Así que dices, híjole, estos, si estás empezando o si no los has leído, tienes que leerlos. Este libro es muy importante para mí, que es el de Hábitos Atómicos. Ujú, Es un libro que tiene una forma de mostrar cómo poder optimizar cosas y por ahí me gustó mucho, por esa línea de poder decir, como puedo optimizar cosas que son personales, pero cuando usted se pone a entender este tema y cuando usted investiga el escritor y de quién se ajá, inspiró y todo ese tema, encuentra de que hay mucho detrás y que hay muchas personas que implementaron esta metodología para hacer de que las herramientas y que las cosas sociales fueran más impactantes para las personas y se convirtieran en hábitos, porque es como doy algo, recibo algo, me pone en un estado mental que me genera X cosa, entonces puede ser muy importante para uno ser mejor, que eso es muy importante, pero también como las personas piensan y cómo al pensar de una forma pueden engancharse con algo que ni siquiera ujú. usted pensaba que lo iba a lograr. Entonces, como que ese libro me gusta mucho. Hay uno que se llama exactamente como el entrenador del Billion Dollar, ya te digo el nombre exacto, Ujú. The Trillion Dollar Coach, creo que se llama Ah, de Campbell. exactamente.
Ajá, Bill del libro no Campbell. lo ajá, Es un libro que en la posición de construir equipo me dio mucho de poder sí, entender en que no, cuando uno construye equipo no necesariamente son habilidades técnicas lo que más marca, sino las habilidades de la empatía, de poder lograr conciliar con el equipo, de poder volver un problema grande por un problema pequeño y seguirlo resolviendo por pedacitos. Y es un libro que tiene mucha información que recomiendo muchísimo y es uno de los libros que más como información a lo que estoy en este momento me ha dado y es re importante. Otro libro que me gusta mucho es el de Blitzscaling. Blitzscaling, Blitzscaling del fundador de del LinkedIn. fundador de LinkedIn. Estos dos libros, el primero es muy personal, Ujú, como ujú, el segundo es un término medio como de crear equipo y el tercero es muy enterprise, es sí, como hay mucho valor en lo que da de feedback de empresas que han pasado por situaciones de crecimiento y que el crecimiento no es tan bonito ujú, en sentimiento y en emociones. El crecimiento duele y al doler hay que tener herramientas mentales para poder simplificar esos dolores y poder no quedarse ahí pegado, sino poder moverse y ese libro da mucha información. Entonces creo que depende de la etapa en la que esté la persona que esté escuchando esto, ajá, puede encontrar dónde conectar. El primero es, si está empezando, ese es muy importante, si está ya con un equipo y está construyendo cosas, el segundo es muy ujú, importante. Y si ya está en una etapa más gerencial, ok, el tercero ayuda. Igual, en el orden que lo lea, todos le van a dar mucha información, porque Calvin también puede ayudar a una persona que tenga una idea de crecimiento y que ujú, en un mes pueda estar en locura, le puede dar mucha información. Entonces, como esos tres libros me parecen como muy importantes. sí, a mí el de Campbell se me hace muy, o sea, lo he leído un par de veces y se me hace muy pesado, o sea, porque te tienes que detener mucho, o sea, sí es así de, a ver, lección uno, reflexiona, lección dos, reflexiona, entonces así de, pero sí, o sea, le sacas Sí, todo el es. valor del mundo. ¿No? Y uno normalmente en momentos de crecimiento el pensamiento de uno es muy caliente, es muy... Ujú, Y este man le baja el volumen a lo que no es necesario. O sea, uno tiene muchas cosas y hay muchas cosas que están gritando a la vez y importante saber a qué bajarle el volumen y a qué subirle el volumen. Y este manda como una línea que uno puede, seguramente vuelvo a leer el libro y voy a llevarme otro sí, pedacito más y es un libro como de volver a leer. sí. ¿Cuál es el director o directora que sigues o que tú tienes así en el top? Me voy mucho por los marqueteros, Ujú, entonces está el man de Team Solo, que es el de una compañía que se llama Href, Ahref, que es ajá, ajá, de CEO. Ese man me parece muy teso y la forma en la que escribe me ujú, parece muy teso. Hay un eh, man que se llama Ryan Fiskin, que es el de Moz, que también, él era Moz, ahora tiene una propia compañía que se llama como Spark Toro, ujú, y son manes que me parecen que tienen una visual grande. No sí, están solo en su pedacito, sino en la visual de equipo, en la visual de tecnología, en la visual de mostrarse ellos como personas que tienen esa facilidad de mostrar en pocas palabras lo que hace su compañía y cómo vuelven el mercado, cómo entienden el mercado para que su herramienta tenga una posición. Y eso me parece muy brutal sí, en esos sí. directores. Y aparte el de Moss, o sea, que tu mamá sea tu socia, a mí se me hace muy admirable. O sea, Sí, sí, bueno, sí lo pasé. el libro de, como de los founders es como Sí, que el man cuenta desde su perspectiva cómo se pierde un fundador, o sea, cómo hay cosas que son pesadas sí, y es un libro pesado, pero tiene mucha información, entonces
son gente que han pasado por posiciones que no han sido fáciles y que les ha tocado ver su compañía crecer, pero adicionalmente crecer con ellos y romperse, que también este man, Tim Solo, es ucraniano, Ujú. y pues imagínense la locura que puede tener una persona que su país está en guerra, que puede tener amigos en un lugar que fue bombardeado porque lo vio en las noticias, y tener esa capacidad de poder seguir y poder... admiro mucho Resiliencia, esa resiliencia que tienen esas dos sí. personas. Y ya por último, Miguel, ¿qué le dirías al Miguel recién salido del colegio? ¿Qué consejo le darías? La, el, Cuando yo salí del colegio tenía muchas ideas de qué quería hacer y una de esas ideas eran estudiar en una universidad muy reconocida o prestigiosa que pudiera sentirme muy bien y en ese momento me preocupaba mucho eso. Me daba muchas vueltas en la cabeza y decía como, si no logro esto, seguramente va a ser algo que me va a impactar de forma muy negativa más adelante. Y después los caminos de la vida no me hicieron ir a esa universidad, sino a diferentes universidades de roles muy pequeños y que simplemente lo que hice fue aprender cosas muy básicas, pero realmente lo que importó fue lo que aprendí probando. Entonces, como no importaba, o sea, no importaba ese pedacito, sino realmente lo que importaba era su capacidad de aprender y su capacidad de iterar. Y el error anterior, mejorar esto un poquito y ya, eso era realmente lo que tenía que hacer y tiene que seguir haciendo. Entonces le dirías en concreto qué. En concreto que la universidad no importa, en este momento la universidad no importa y creo que con más tiempo Y ahora menos. es menos y que lo que importa es qué le quita el sueño y cómo le puede sacar provecho de eso. Es muy importante que los roles a veces no se dan por una universidad, sino por donde uno quiere estar y donde uno quiere estar es dándole y dándole y dándole hasta mejorar. Entonces, Ujú. ahí está mi charla con mi yo de antes. Ay, se me olvidó la que ya bueno, dejé enfriar. Herramienta favorita con la que no puedes dejar en paz. Mi De herramienta algo. favorita es Make Ok. Integromat. Es Ajá. muy, es muy técnica, pego una cosa con la otra sin tener los tiempos de desarrollo. Ujú. Entonces, esto pasa mucho. Pienso algo, lo pongo en Make como un escenario y luego desarrolladores, equipo de estrategia, miren a ver cómo vuelven esto una estructura o personas de mi equipo montan en Make cosas y me los pasan y ahí iteramos y es como hacer un plan, pero que se está ejecutando, no es un plan en papel que anteriormente uno decía, este plan, si hago este funnel y va a funcionar esta... No, lo hago, lo funciona y ya luego vemos a ver con qué herramientas, si esa es la más eficiente o no. Entonces, Make me parece una herramienta brutal de automatizaciones y de todo. Excelente recomendación. Aparte uno siente el poder de convertirse en un puppet master, ¿no? En un titiritero que está ahí maquiavélicamente moviendo todos los hilos, ¿no? Tal cual y conecta con bases de datos, o sea, conecta con todos los puntos necesarios. No es que, no, esto tengo que exportarlo y guardar. No, no, no. Con todos los puntos necesarios conecta. Y de entrada, de salida, de procesamiento, de lógica, o sea, ahí está. Ya luego se ve con qué herramientas realmente se deja, pero para hacer un MVPs, eso es lo mejor que puede existir. Ahí está. Miguel, por último, ¿en dónde te seguimos? ¿Cómo conectamos contigo? La red donde más cosas como comento y utilizo es Twitter y Instagram, en donde me pueden conseguir en los dos como Inventor sin la O, InvenTR. Ujú. Y ya, ahí podemos escucharnos y hablarnos de muchas cosas interesantes. Ahí trato de compartir a veces cosas que me pasan por la cabeza y que los pruebo, como en mail o en lo que sea, y ahí normalmente publico cositas que son interesantes. Excelente. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias, Ray. Estamos en contacto.